días, que el Señor los bendiga a todos. Vamos a seguir estudiando la carta de Colosenses. Hoy vamos a estar estudiando el mismo capítulo 1, el versículo 15 al 20. La supremacía de Cristo. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Es lo que quiere decir estos versículos. Y ojalá que hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y dice el título de esta predicación: Jesucristo, nuestro gran Dios, creador y sustentador, nuestra guía, nuestra paz. Que así sea siempre. Vimos en la predicación pasada que Pablo le escribe la carta a la iglesia de Colosenses y le dice, hermanos amados en la fe, porque ellos estaban mostrando fe, expresando su fe a través de mantenerse en amor uno con los otros hermanos, porque su amor estaba fundado en la esperanza de la vida eterna. Ahora Pablo ora por ellos para que ellos sean llenos de sabiduría y que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos agradar nosotros a Dios hoy? Conociéndole cada día más para poder hacer su voluntad. Que Dios nos ayude siempre a entender esto, que es muy importante. Hoy vamos a ver a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos, Colosenses del 1 del 15. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu gran amor. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra y que pueda ser de gran bendición para los hermanos. También te pido que tu Espíritu Santo me guíe y que pueda ser de gran bendición y que podamos centrarnos siempre en tu Hijo amado, Padre Santo. Amén. Dice así Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos en el primer versículo, el versículo 15, y dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Dice, ¿qué significa que Cristo es la imagen de Dios invisible? Primero, Cristo es la representación exacta del carácter de Dios. ¿Qué vimos a través de la vida de Cristo en la tierra? Vimos su amor, en lo que los religiosos apartaban a las personas, la tenían como buenos y malos. Jesucristo vino y veíamos que Él mostraba su amor con las personas, con los pecadores. Vimos su justicia y su santidad. Vivió una vida santa aquí en la tierra. Y también vimos su misericordia. Él mismo dio su vida por nosotros. Ahora, la siguiente dice, Cristo es la representación visible
y manifestación de Dios a los hombres para redimir sus pecados a todos los que creen en Él. Entonces, Dios es espíritu y por eso, por supuesto, es invisible. Pero en la persona de Jesús, Dios se hizo visible a nuestros ojos. Mira lo que dice en Juan 14:9. Todo el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Seguimos con la segunda parte. Dice, Cristo es el primogénito de la creación. Ahora, ¿cuál es el significado que Cristo es el primogénito de toda creación? La palabra primogénito tiene varios significados en las Escrituras. En Lucas 2:7 vemos que se emplea en un sentido literal. María dio a luz a su hijo primogénito, a nuestro Señor Jesucristo, hombre. Él ya existía antes, pero vino y se hizo hombre a través de María. Fue encarnado a través de María. Y entonces también vimos en Éxodo 4:22, Dios emplea en sentido figurado, dice, el Señor dice, Israel es mi primogénito. ¿Para qué lo hace? Se emplea para distinguir el puesto distintivo que tenía la nación de Israel en los planes y propósitos de Dios. Dios escoge la nación de Israel no es por la primera nación que existía, sino porque en sus planes estaba, a través de la nación de Israel, poder traer al Mesías, pero también en esa época para poder ser visible a las personas para que lo pudieran ver a Él a través de esa nación. También vemos en el Salmo 89:27, dice que Dios hará de David su primogénito. Aquí el sentido es que Dios escogió a David como su primogénito, un puesto de superioridad, lo hará más alto que todos los reyes de la tierra. Si conocemos la vida de David, David no fue el primero en su familia en nacer, sino fue el más pequeño, pero Dios lo escogió para poder lo escogió para sus planes. Sus planes eran que su descendencia fuera rey para siempre. ¿Quién vino de la descendencia de David? Nuestro Señor Jesucristo, ese Rey de Reyes. Bueno, entonces aquí en el versículo 15, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda criatura, nos quiere decir que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios en un determinado sentido. En un determinado sentido, nosotros los creyentes somos hijos de Dios, pero Él es hijo primogénito, no porque fue el primero en ser creado, sino por relación eterna con el Padre. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto es un título de prioridad, de posición y no de prioridad de nacimiento. Por eso Él tiene el primer lugar en la creación, el primado, la soberanía, como Dios, porque Él es Dios. En el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí vemos que Cristo es el creador de todas las cosas. ¿Qué significa que todo fue creado por Él? Esto significa que el poder de crear estaba en Él. Él fue el arquitecto.
Segundo, dice que nos quiere decir que todo fue creado por medio de Él, que Él fue la persona de la deidad por la cual se ejecutó el acto creador. Dios, a través de Cristo, creó todas las cosas. Ahora, ¿para quién fueron creadas todas las cosas? Dice, para Él, ese es el objeto de la creación, para que Jesús fuera glorificado. Entonces después dice más adelante, Él es el creador de lo visible e invisible. Lo visible no tenemos duda, todas las cosas, la tierra, el sol, todo lo que vemos. Pero lo invisible está hablando aquí de dominios, principados, potestades, tronos. Pablo aquí se está refiriendo a ángeles. Y entonces es muy importante porque en aquella época vimos que en las primeras predicaciones que esta iglesia, se escribe esta carta porque esta iglesia tenía un problema, estaba entrando unas malas doctrinas que una de ellas era el gnosticismo, que creía que la comunicación entre Dios y los hombres era a través de estos ángeles. Y aquí Pablo está dejando claro, y entonces se creía que Jesucristo era uno más de ellos, como creen hoy sectas como los testigos de Jehová, que Jesucristo es un ángel como el ángel Gabriel. Y aquí este pasaje deja bien claro que Él es el creador de los ángeles. Por supuesto, no solo de los ángeles, sino de todas las cosas. En el versículo 17 dice así, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces una pregunta, ¿desde cuándo existe Cristo? Desde siempre. Mira lo que dice aquí, dice, Él es antes de todas las cosas. No dice que Él fue antes de todas las cosas. Aquí vemos el tiempo presente se emplea en la Biblia para describir la temporalidad de Cristo. No está sujeto al tiempo de la tierra. Él no está sujeto a las leyes de la tierra. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, en Juan 8:58. Él es el alfa y el omega. Eso es un atributo de Dios. Él es Dios mismo. Dice, aparte de existir Jesús antes de todo lo creado, que ha hecho y hace actualmente. Vamos otra vez a leer el versículo 17, pero lo vamos a leer en la nueva. Dios habla hoy para poder entender lo que quiero explicar. Dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Vamos a leer varios principios. Dice, Él es el sustentador de todo el universo y la fuente de su perpetuo movimiento. Él controla las leyes mediante las cuales funciona nuestro universo de una manera ordenada. Voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos es la fotosíntesis. No sé si lo dije bien, pero bueno, yo pienso que todo el mundo pueda darse cuenta. Entonces, esto quiere decir que las plantas absorben el dióxido de carbono que nosotros expulsamos y expulsan oxígeno. Gracias a esto, nosotros podemos respirar en la tierra. ¿Quién controla esa ley? Jesucristo, según este versículo. Otro ejemplo es la tierra gira alrededor del Sol en su órbita y en su eje imaginario. Si se acercara un poco más al Sol, nos quemaríamos. Y si se alejara, nos congelaríamos.
¿Quién controla que todo esto funcione en orden? Según nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pensar un poco. Todo fue creado por Él y para glorificarlo a Él. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice? Nosotros, ¿para quién fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Para glorificarlo a Él. Y cuando lo hacemos, ¿qué pasa? Somos bendecidos. Cuando las personas nacemos pecadores, nosotros nacemos pecadores, vivimos para satisfacer nuestros deseos. No vivimos para Dios, ni podemos hacerlo. ¿Y qué pasa con eso? Que buscamos la felicidad en las cosas materiales y al final nunca logramos esa felicidad. Lo que hacemos es hacernos daño a nosotros y hacerle daño a los demás. Y no es eso, esa vida no tiene propósito porque el final es camino de muerte por estar separado de Dios. Lo contrario, nosotros fuimos diseñados para vivir una vida glorificando a Dios. Y cuando lo hacemos, nosotros somos bendecidos hoy porque Dios nos da paz y podemos contar con Él. Pero también tenemos la esperanza que un día estaremos con Él en el cielo. Entonces, muchas veces este mundo siempre nos trae tristeza y nos trae dificultades, ansiedad, inseguridad en nuestra vida por las cosas que pasan. Qué bueno sería reflexionar en estos versículos y decir, yo sé que mi Cristo tiene el control. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿en quién vamos a confiar nosotros? En Cristo, que Dios nos ayude. Ahora vamos a ver el versículo 18. Casi me baño. Oiga, que era para... Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, la cabeza de su nueva creación, la iglesia. Todo lo que hemos creído en Cristo, somos sus hijos, somos la iglesia. Así como un cuerpo humano, vamos a leer varios principios y después vamos a desarrollarlo. Dice, así como un cuerpo humano es un vehículo mediante el que la persona se expresa, así el cuerpo de Cristo es aquel vehículo que Él tiene en la tierra mediante el cual ha escogido expresarse al mundo. Esto nos dice que cuando nosotros nos comportamos guiados por Cristo, las personas del mundo ven a Cristo mismo hoy en la tierra. Por eso la importancia de hacer la voluntad de Dios y ser guiado por Cristo. Ahora dice más adelante, Él es la cabeza de este cuerpo. La cabeza habla de guía, dictado, control. Él ocupa el primer lugar en la iglesia. Pablo pone aquí un ejemplo como la composición del cuerpo, que nosotros tenemos los brazos, pero nuestra cabeza es la que nos guía a nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos por la calle y viéramos a una persona con la mano aquí y diciendo, oye, porque tienes que hacerme caso, que tienes que hacer esto que yo digo, sería algo ilógico, ¿no? No tiene sentido, diríamos, esta persona está loca. Pues lo mismo pasa cuando nosotros le damos órdenes a Dios, porque Él es el que sabe todas las cosas. Nosotros le podemos pedir a Dios, pero le pedimos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, porque Él es nuestra guía. Otro ejemplo es un tren. Sabes que el tren lleva la locomotora y los vagones, ¿no?
Imagínense que ese tren vaya y de pronto esos vagones se pongan al lado del tren a querer empujar al tren para ayudarlo. Es ilógico, eso no tiene sentido, porque el tren en sí, los vagones en sí mismos no tienen la energía para poder impulsarlo a estar atrás del tren. Y entonces, eso mismo nos sucede a nosotros cuando nosotros queremos ayudar a Dios a salvarnos a nosotros mismos. La energía que nos salva a nosotros, que nos conduce a vivir una vida entregada a Dios, es dirigida por el Espíritu Santo. Su energía viene de Él. Por eso nosotros somos llevados por Él. Nosotros no podemos hacer nada para ayudarle a Él a ser salvo. Pero entonces hay muchos hermanos que dicen, bueno, entonces soy salvo y no hago más nada. Eso no tiene lógica. Voy a poner otro ejemplo de otro tren más. Dice, imagínense que en cualquier momento lo hacen, pero bueno, que haya un tren que salga de Santa Cruz a Los Cristianos y otro tren que salga de Santa Cruz a Los Realejos. Si miramos en el tramo de Santa Cruz a Los Cristianos, están los pueblos de Candelaria, Guimar, por poner un ejemplo, y los siguientes pueblos y Los Cristianos. Y en los pueblos, aquí del norte está La Matanza, Tacoronte, hasta el pueblo mío que ya se me olvidó ahora. Bueno, y la Orotava. Entonces, imagínense que nosotros tengamos la capacidad de poder tener unos anteojos, estemos en el Teide y podamos ver esas dos líneas de tren y de pronto hay una persona que está en Santa Cruz y nos diga, voy para Los Cristianos. Y vale, vas para Los Cristianos. Se supone que cuando pase un tiempo, si se montó en el tren de Los Cristianos, se supone que debe estar en Candelaria, o debe estar en Guimar, o debe estar en Los Cristianos. No puede decir, yo me monté en el tren del sur y ando por el norte o estoy en Santa Cruz. Lo mismo pasa cuando somos creyentes. Si realmente hemos recibido a Cristo, vamos a hacer su voluntad, porque somos guiados por Él. Entonces, las obras no es el vagón que nos lleva a la salvación, es Cristo quien nos lleva a la salvación y las obras son un reflejo de estar montado con Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos? Primero, que Cristo es nuestra guía. Él sabe a dónde vamos y lo que realmente necesitamos. Segundo, Cristo nos salva sin nuestra ayuda. Él es poderoso, no nosotros. Nosotros no somos nada. Cristo nos impulsa a hacer buenas obras a través de su Espíritu que mora en nosotros. No es algo que sale de nosotros. Es a través de ser motivados por Él mismo. Seguimos más adelante y dice, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa que Él es el primogénito de entre los muertos? ¿Qué significa que Él es el primogénito de entre los muertos? Vamos a ver, dice, significa que Jesús fue el primero en resucitar para nunca jamás morir. Acuérdense que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones, pero al final las personas morían. Igual que en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús levantó de la muerte a Lázaro. Y entonces, pero Él cuando resucitó con un cuerpo glorificado. Dice, Él fue el primero en levantarse de entre los muertos con un cuerpo glorificado y resucitó como cabeza de una nueva creación, la iglesia. Una nueva creación. Cuando Cristo muere y resucita, nace la iglesia.
y Él es nuestra guía. Y realmente esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que un día estaremos con Él en el cielo, que un día seremos glorificados con Él. Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristo resucitó? Venció al pecado, venció a la muerte y venció al infierno. Y concedió el perdón de Dios a los que creen en Él. Entonces, ¿qué somos los cristianos? Los cristianos somos aquellas personas que compartimos la vida de Cristo resucitado. Por eso no podemos creer en una cruz con una imagen con el cuerpo de Cristo, porque Él no está muerto, porque entonces nosotros no existiéramos. Entonces no tuviéramos esperanza. Él resucitó y está a la diestra del Padre, y es el que nos da vida a nosotros. Entonces, Él es todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. No necesitamos más nada. En la época de Pablo, cuando está diciendo esto, habían varios ángeles, lo ponían a la misma posición, los gnósticos, ponían a la misma posición de esos ángeles a Cristo, y que necesitaban un conocimiento especial para poder llegar a la salvación y poder llegar a la madurez espiritual. Y aquí bien claro nos dice ahora en el versículo que vamos a ver más adelante que solamente necesitamos a Cristo, que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Segunda de Pedro 1, del 2 al 3 dice: que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen en Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No necesitamos más nada. Lo único que tenemos que hacer es coger esa provisión que Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces vemos que Él tiene el primer lugar en la creación y en la segunda creación, que es la iglesia, en nosotros. Ahora una pregunta para nosotros. ¿Tiene Él el primer lugar en mi vida? ¿Qué puedo hacer yo para poder ponerlo en el primer lugar en mi vida? Él es nuestro abogado. Podemos ir a donde está Él y arrepentirnos y decir: Señor, ayúdame a vivir una vida centrada en ti. El versículo 19 dice así: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Qué significa la palabra habitar? Que Dios habita en Cristo de manera permanente y con toda su plenitud. Quiere decir de manera total. Y un resumen de este versículo es que la totalidad de Dios habita permanentemente en Cristo desde la eternidad. Siempre ha habitado en Cristo. Toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando los judíos salen de Egipto, el pueblo de Dios, Dios se manifestaba a través de una columna de fuego. Su presencia se manifestaba de esa manera. Su Shekinah, así decía. Después, Dios manda al pueblo de Israel a construir un tabernáculo. Y en el lugar santísimo, Dios hablaba al pueblo de Israel, a su pueblo. Y ahora, cuando Jesucristo nace a través de la Virgen María, Jesucristo hombre, porque ella existía siempre, tiene dos personalidades. Una, Dios, y después se hizo hombre.
Ahora la misma presencia de Dios estaba al frente de ellos, en este caso de los discípulos, que eran los que creían en Él. Así estarían ellos asombrados diciendo, la misma gloria aquella que era inaccesible porque solo podía estar en el lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote para poder hablar a favor del pueblo y presentar ofrenda de sacrificio. Ahora ha venido esa misma presencia, esa misma gloria de Dios en carne y se ha presentado delante de todo el mundo para presentar su misericordia, su vida por nosotros. Dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces se ha presentado Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es Dios de manera que es poderoso para salvarnos a todo el que cree en Él. Y es hombre de manera que se ha establecido un puente con nosotros y nos ha redimido. Ahora en el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, y así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo, nuestra reconciliación. El mismo que inicia la creación es el mismo que inicia la redención. Entonces lo primero que vemos aquí es Dios a través de Cristo reconciliando todas las cosas. Dice, ¿qué significa reconciliar? Significa restaurar una relación, hacer la paz donde antes había guerra. La Biblia nunca dice que Dios necesita ser reconciliado. Nosotros hemos ofendido a Dios, por eso necesitamos ser reconciliados con Él. Ahora, ¿por qué? Romanos 8:7 dice así. Porque la mente es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo sucedió esto? En el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, entró el pecado al mundo y en ese momento todas las cosas fueron contaminadas por el pecado. La tierra, el universo entero. Entonces nacemos enemistados con Dios. Ahora, Dios promete aquí que todas las cosas serán reconciliadas con Él. Un día Dios creará cielos nuevos y tierras nuevas y todo será como antes en los propósitos de Dios, como Él quería que todos le adoráramos. Los únicos que no van a ser reconciliados son el diablo y sus ángeles caídos. Y tampoco las personas que no acepten la misericordia de Dios. Seguimos en el versículo 20, dice, se hizo la paz mediante la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Para poder rescatarnos del juicio de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y nosotros como creyentes debemos estar agradecidos
por el gran amor que Dios ha tenido con nosotros, porque no lo merecíamos. Ahora, los que no han conocido a Dios, esta es la pregunta más importante que se van a hacer en su vida. Y dice, si quieres ser reconciliado con Dios, si realmente has buscado a Dios de muchas maneras, porque así nos enseñan nuestros padres, al principio, porque venimos del mundo y cada uno cree de alguna manera algo diferente, porque no hemos conocido a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Dios quiere, el deseo de Él es que seamos reconciliados con Él. Y si realmente ese es tu deseo, puedes ahí mismo donde estás, sentado, o en tu casa, hacer esta oración de todo corazón. Decir, Señor, sé que soy pecador, sé que he vivido una vida alejado de ti y quiero que tú seas mi Salvador y mi guía para siempre, Señor. Si realmente has hecho esta oración con todo tu corazón o la haces después en tu casa, en ese mismo momento que la has hecho, ya estarás con el Señor en el cielo, espiritualmente hablando. Será sellado y será su hijo en ese momento. Y después puedes preguntarte, ¿y qué hago? Pues lee la Biblia, congrégate en una congregación, predica la misericordia de Dios a otras personas para que otras personas puedan ser bendecidas como tú también has sido bendecido. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu Hijo Jesucristo que lo diste en rescate por nosotros. Gracias porque eres el que nos guía y nos lleva siempre por buen camino hasta estar contigo para siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.